materiales que aquí nombran son materiales que no perecen, que el oro cuanto más está en el fuego se purifica más. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre con la plata. Toda la escoria que tiene va saliendo hacia afuera. Y aquí piedras preciosas también, cosas que permanecen. Bueno, habíamos dicho que edificar sobre oro significaba hablar de la divinidad de Dios, de la divinidad de Cristo, de la divinidad del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con edificar con oro. Un hermano que habla sobre que tiene la doctrina de la divinidad de Cristo está edificando a la iglesia, a los hermanos, que el Señor es Dios. ¿No es como tenemos declarado en su palabra? Y qué cosa tan importante, qué cosa tan fundamental. Sin embargo, hay personas, como los llamados testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo. ¿Ves? Y tienen su Biblia totalmente adulterada. Ninguno, creo que no hay una Biblia que tenga tan adulterada como la Biblia de los celistas. Miren, de esa manera, cómo la cambian los pasajes de la Biblia, las cambian, las trastornan. Ellos tienen su propia Biblia, que están adaptados a su propia doctrina, ninguna otra. No hay una, ni los metodistas, ni los anglicanos, ni siquiera la Iglesia Católica. La Biblia de la Iglesia Católica dice algo totalmente diferente. ¿Tiene otra traducción? Sí, pero no quita la verdad en ese sentido de la divinidad de Cristo. Por eso es que es importante. Quien niega la divinidad de Cristo, está pasando lo que ocurre el apóstol Pedro, que hemos leído, dice que y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, tropiezan en la palabra del Señor, que declara que Él es Dios humanado. Miren, Él es Dios humanado. Y esto es una parte muy importante, muy esencial. Quien niega esta verdad, hermano, no tiene ni al Padre ni tiene al Hijo. No lo tiene. Es incrédulo a esta verdad y tropieza exactamente en la roca que hace caer. Miren, que hace caer. Personas así, hermanos, que creen de esta manera, pobrecita, pobre alma que tiene la Escritura y niega la verdad de Dios acerca de su Hijo. Terrible. Quiero afirmar, hermano, esto en nuestro corazón y hacerlo recordar, porque hay no solamente ellos, hay otros que también lo niegan. Veamos, por ejemplo, allí en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, tenemos allí una declaración muy importante del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu del Señor, a la iglesia. Versículo 4, está hablando del pueblo del Señor Jesús y de sus hermanos, y de los hermanos suyos del pueblo de Israel, el apóstol Pablo, ¿no? Voy a leer el verso 3 para entender. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Ahora dice, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque ellos rechazaron a Cristo, ¿se acuerdan?
acuerdan? Por Israel rechazó al Señor Jesús. Y ahora dice, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mire todo lo que incluía las bendiciones del hecho de ser israelita, el pueblo de Dios terrenal, el pueblo de Dios escogido con estas bendiciones que acabamos de leer allí en el verso 4. Verso 5. ¿De quiénes? De los israelitas son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, en la faz humana, ¿no? De los cuales, según la carne, vino Cristo, vino el Mesías, de esa descendencia, de la descendencia de Judá, de la descendencia de David, mire, de esa manera. Y ahora, este que vino según la carne, que es Cristo, vino según la carne, vino Cristo. Y ahora, ¿qué dice? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire qué declaración tenemos acá. El cual, este que vino de la descendencia en la carne, de los patriarcas, de los profetas, todo, ¿sí? Que es Cristo, el cual es Dios. Mire, Dios con mayúscula, el verdadero Dios, sobre todas las cosas. Y vaya si no es sobre todas las cosas. La misma palabra de Dios dice que Él está por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, todos los atributos que le corresponden al Señor Jesús en su estado de divinidad, divino, ¿sí? El cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué? ¿Cómo termina? Con una alabanza. Con una alabanza termina. ¿De qué manera? Bendito por los siglos. ¿Y qué más? Amén. Ahí termina. Eso es, hermano, oro. Verdadero oro. Puro. Sin mácula. Eso es la persona del Señor Jesús. Miren, veamos otro versículo. Primera de Juan, capítulo 5. Hay varios versículos, ¿no? Yo estoy citando algunos nada más. Gracias a Dios por la abundancia de su palabra. Versículo 19 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 21. Sabemos que somos de Dios. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios. Y que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder del maligno, de Satanás. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Miren, sabemos. ¿Qué es? Sabemos. Seguridad. Es garantía. No es algo que le parece que es. A lo mejor puede ser que sea. No. El apóstol afirma. Y no lo afirma solamente de una manera unipersonal,
sino de una manera plural. Quiere decir que todos los demás apóstoles también decían lo mismo, creen lo mismo, aceptaban lo mismo, sabemos, implica lo demás también. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ves? El maligno que niega al verdadero Dios. El maligno que procura de toda manera suplantar a Dios, aunque no lo puede. Quiere adorarse, quiere que el mundo le rinda adoración, le rinda alabanza. Y el mundo lo hace. Porque ese es su propósito, tomar el lugar de Dios. Pretende tomar el lugar de Dios. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿De qué manera nos ha dado entendimiento el Hijo de Dios? Por su palabra, por su Espíritu Santo que hizo morar en nosotros. Porque ¿cómo vamos a entender su palabra si no tenemos su Espíritu Santo? Porque hemos nacido de nuevo al creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Nos ha dado entendimiento, nos abrió los ojos de la fe, nuestro corazón delante de Él, ¿sí? Nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. ¡Wow! Mira, hermano, lo que implica esta palabra. Ustedes saben que en el mundo hay muchos dioses, ¿verdad eso o no? Hay dioses de madera, de piedra, pero hay dioses de personas que también le adoran, también le alaban, también le rinden culto. Hay varios dioses, pero ninguno de ellos es verdadero. Y todo esto que hay por el mundo, que el diablo ha levantado diferentes dioses, hace a las almas confundir cuál es el verdadero Dios al fin y al cabo. ¿Es Mahoma? ¿Quién es? Que siguen, que sirven, que tienen culto a ellos, ¿sí? De esa manera. Pero ¿qué dice acá? Acá señala una persona, sin confusión, y es Dios por su Espíritu Santo en la boca del apóstol Juan para declarar de una manera terminante. ¿Qué dice el versículo? Y estamos en el verdadero. Estamos. No es que no da lugar a que estemos claudicando, que estemos dudando. Parece ser que es. No sabemos cuál es el verdadero. Hay tantos dioses que no sabemos cuál es el verdadero. No, hermano. Sabemos quién es el verdadero. ¿Qué dice acá? Y estamos en el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Y vuelve a repetir y vuelve a remachar. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. Todo aquel que no acepta al Señor Jesús como el verdadero Dios, indefectiblemente debe tener un problema terrible, porque debe tener otra clase de Dios, otra forma de Dios. Y entonces dice, hijito guardado de los ídolos. Quien no afirma a Cristo como Dios, seguro que tiene otro Dios, porque de alguna manera Satanás lo va a presentar. Este Dios. Y va a estar equivocado. Va a seguir a otra clase de Dios que no es verdadero. Mire. Tremendo, ¿no? Entonces, todo lo que implica esta palabra, edificar sobre oro. Edificar sobre oro. Es edificar sobre la deidad de Cristo, su divinidad. Leamos otro versículo en relación a esto.
creo que es 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Miren lo que dice allí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué versículo, ¿no? ¿Cuánto se podía hablar sobre este precioso versículo? Si nuestro evangelio aún está encubierto, ¿quién es el que hace que el evangelio esté encubierto? El mismo Satanás. Acá lo dice. Porque ciega. El pecado es una acción que ciega, que nubla la vista interior, la mente, el corazón, y endurece. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, ¿qué dice? Qué lástima, ¿no? Qué terrible esto, hermano. Entre los que se pierden están encubiertos. Quiere decir que estas personas no entendieron, no comprendieron el mensaje más precioso, más sublime, de gracia, de misericordia, de bondad, como es el evangelio. Miren, no lo han entendido y se pierden, no lo aceptan, no lo reciben, lo rechazan de una manera deliberada, sin entender. Así se pierden, se van a la perdición eterna. Esto es lo que está declarando acá. Entre los que se pierden están encubiertos. No en aquellos que han abierto su corazón, han entendido el mensaje del evangelio, de la buena nueva, de la gracia de Dios en la persona del Señor Jesús, y lo han aceptado. No entra ahí. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y ahora, versículo 4. En los cuales, de esto estábamos hablando recién, ¿no? El Dios de este siglo. En los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. A él lo adoran, a él lo sirven. Eso que leíamos en Primera de Juan, acá lo dice el apóstol Pablo. Primera de Juan, que hemos leído, que decía que el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. Y él obra de acuerdo a su propósito, a su voluntad, para que las almas no se salven, para que las almas no vengan al conocimiento de la verdad, para que la luz del evangelio no les resplandezca. Qué terrible, qué tremendo. En los cuales, ¿ves? 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los creyentes, dice acá. De los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en Cristo como Salvador. Los que no lo aceptan como su Señor y Salvador. Esos son los incrédulos. Como consecuencia, están perdidos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo. Uno a veces piensa hasta dónde va el poder del mal, hasta dónde llega esa nube que puede cubrir la gloria, que puede cubrir la luz para que no le resplandezca. Ustedes habrán notado muchas veces, ¿sí? Como un servidor lo habrá notado varias veces, ¿sí? Que un sol tan tremendo, un sol tan radiante, con una luz tan refulgente, de pronto pasa una nube encima, ¿y qué pasa? La luz del sol ya no llega. ¿Ve? ¿Cómo es que la luz, que es tan poderosa, tan fuerte, no puede traspasar la nube que se le pasó encima? Mire cómo son las cosas, y nubla totalmente, y no la puede ver. Alguien dijo, el sol siempre está, no es que sale, siempre está, de verdad. Pero hay nubes que cubren la luz del sol, para que no resplandezca, para que no llegue la luz. Aquí parece algo similar, aunque en el aspecto espiritual no, naturalmente. Mire, ¿qué hace el enemigo? Ciega el entendimiento de los incrédulos, como si fuera que tuviera una catarata aquí enfrente para no ver, una catarata de nube encima, para no ver. ¿Para qué dice? Para que no le resplandezca. No le resplandezca, ¿qué? La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. ¿Qué es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? ¿Qué es? Es su gracia, es su amor, es su sacrificio expiatorio. Porque creyendo en Él somos salvos, pero no creyendo en Él somos condenados. Todo lo que implica el sacrificio de Cristo en la cruz representa la luz gloriosa del Evangelio. ¿A quién presenta el Evangelio? A Cristo. Él es el Salvador. Él es el que tomó nuestro lugar en la cruz. Él es el que pagó el precio de nuestros pecados. Él es la luz para salvarte, para redimir, para salvarnos. Mire, y eso es el Evangelio. Es el Evangelio de gracia, que no debe pagar nada. No puede pagar aunque quiera. Es gratuito, es de pura gracia, de pura bondad. En la cruz de Cristo se mostró su justicia y su amor. Qué grande, ¿no? Su justicia al castigar en el Cordero de Dios nuestros pecados, nuestras maldades. Su justicia, porque nuestros pecados merecían castigo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero también se mostró su amor al tomar Él nuestro lugar y a librarnos a nosotros. La cruz de Cristo derrama para nosotros la bendición de ser perdonados, la bendición de ser restaurados, la bendición de ser borrados nuestros pecados, nuestras maldades que nos separaban de Dios, porque Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Eso es la gloria, esa es la luz, esa es la gracia. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿sí?, de la gloria de Cristo, el cual que es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios porque es lo que Dios ha querido. Dios ha deseado. De tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? ¿Ve esa gracia?
esa luz refulgente, gracias a Dios que la hemos mirado, que la vemos. Pero el incrédulo no la ve, porque hay una nube densa de pecado, de maldad, enfrente de él, para que no crea y lo rechace. ¿Quién hace eso? Satanás. Satanás. ¿Se dan cuenta? Tremendo, tremendo realmente. Eso es el oro, la gracia, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Ver en él su divinidad. ¿Quién podía salvarnos? Solo nuestro divino Salvador, nadie más. Un hombre no podía salvarnos. Un ángel no podía salvarnos. Tenía que ser Dios mismo para salvarnos. Por eso Dios declara allí en el Antiguo Testamento, a través del profeta, allí Isaías dice: yo soy tu Salvador, no hay otro, no hay quien salve fuera de mí. ¿Vieron? Tenía que ser Dios nomás el que nos salve, nadie más podía ser. Eso, hermanos, es edificar ¿sobre qué? Sobre oro. ¿Les parece precioso, sí o no? Vaya si no es precioso. ¿Cuál es el otro elemento que tenemos allí? A ver. Si alguno edificare, ¿sobre qué dice? Oro. Después, ¿qué dice? Plata. Plata, habíamos dicho, que implica la doctrina cristiana. Todo lo que tenga que ver con la doctrina. Miren, de esa manera. La doctrina acerca de la salvación, la doctrina acerca del Espíritu Santo, la doctrina acerca de la gracia de Dios, la doctrina acerca del fundamento, como hemos estado leyendo, sí. Todo esto tiene que ver con la plata. ¿Por qué? Porque la plata tiene un valor de redención. ¿Se dan cuenta? Lo que nos redime mediante su palabra, del creer en él. La plata. Veamos un poquito. Estamos hablando, por ejemplo, en cuanto a la edificación. Y allí podíamos mirar en Efesios. Efesios capítulo 4. Aquí ya tenemos que ver con la plata. ¿Sí? De esa manera. Y algo que va también con nuestra medicación. Versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en el versículo 12 dice cuál es el propósito por la cual él constituyó, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ah? Esto tiene que ver con la plata. ¿Sí? Tiene que ver con esta parte de la doctrina. Que son cosas preciosas y también importantes. Y él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Él nos dio esta capacidad, ¿sí? Este don,
esta posición de ser un instrumento para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo. No nos dio otro. Es el mismo Señor Jesús. Constituyó. Designó. Dio. Eso es lo que quiere decir. Constituir. Les capacita, les da un don, le da la sabiduría, le da la ciencia, el conocimiento de su palabra, el entendimiento de la luz para entender y para enseñar. Constituyó. ¿A quién le constituyó? Y ahí dice, y él mismo constituyó a uno que apóstoles. Ya hemos visto el otro día que apóstoles ya no hay más. ¿Sí? Esto eran posiciones, eran fundamentos para la edificación del cuerpo de Cristo, en su principio, cuando se empezó a edificar la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hemos leído eso, ¿sí? De esa manera. Apóstoles. Son personas, hemos visto, que el mismo Señor en su ministerio los escogió, los llamó, estuvo con él, los vio. Y hemos leído aquel pasaje de Primera de Juan, no sé si la hemos leído aquí, creo que, o en la mesa habíamos leído, ¿no? Donde el apóstol Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se lo manifestó. Ningún pseudo apóstol de hoy puede decir eso. Yo le he visto al Señor físicamente, con mis propios ojos. Yo le he palpado con mis manos. Él me mostró la herida. Nada de estas cosas. ¿Vio cómo es la cosa? Solamente los apóstoles pudieron decir eso. Nadie más. Nadie más lo pudo decir. Y el apóstol Pablo, que el Señor lo escogió en el camino a Damasco. Ahí lo vio el Señor. Cara a cara lo vio. Miren, donde se humilló realmente. Entonces, él constituyó apóstoles. Y como los apóstoles son parte del fundamento de la iglesia, nosotros nos estamos edificando ahora, por ejemplo, por el apóstol Pablo. Recién estábamos hablando del apóstol Juan, nos estábamos edificando del apóstol Juan, de lo que dijo acerca de la divinidad de Cristo, que él es Dios. Miren, de esa manera. Él constituyó apóstoles. ¿Qué más? A unos apóstoles. A otros, ¿qué? Profetas. Los profetas son los que profetizaron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Esos son los profetas. Hoy en día no hay más profetas, porque el canon, la palabra de Dios ya está completa. No hay más nada que profetizar. No hay más nada que hablar. No hay ninguna revelación de Dios que pudiéramos hablar que ya Dios nos haya declarado. El profeta del Nuevo Testamento es hablar lo que ya está profetizado. Eso nada más. Pero no es que recibe alguna revelación en especial. Lo que recibimos es luz de su palabra. El Señor nos guía, el Señor nos muestra su voluntad. Eso sí, por su palabra, por buscando a Él en oración. Esas cosas sí. Pero no vemos visiones. No hay un ángel que venga a hablarnos, no es necesario. Porque la palabra de Dios ya está completada. ¿De acuerdo? Ahora ya no necesitamos más de los profetas. Ya tenemos su palabra completa. Y no podemos ni añadir y ni quitar de ella. Miren cómo son las cosas. De esa manera. Profetas. O sea, los profetas aquí son del Antiguo Testamento. Por eso leemos Isaías, Jeremías,
el Salmo, ¿sí? De ellos nos edificamos también en relación al Señor Jesús. De esa manera, ¿sí? A otro profeta. O sea, que son dones temporarios, que ya terminaron. Apóstoles, profetas son dones temporarios. Ahora viene el otro don. A otros evangelistas. ¿Fue necesario tener evangelistas? Claro que sí, hermanos. Si nosotros estamos aquí, es porque hubieron hermanos evangelistas que trajeron la palabra del evangelio cuando acá era todo. No había nada. No había nada. Era todo monte, calles, sin asfaltar, sin nada, rocoso, piedra, tantas cosas más. Mire, y en medio de los montes, habiendo picada, estableciéndose para enseñar la palabra del Señor. Vinieron muchos evangelistas. Yo tuve el privilegio de ser enseñado por hermanos que vinieron de otros lugares del mundo, especialmente de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Canadá. Mire, hermanos desde muy lejos que han dejado sus comunidades, han dejado su familia para predicar aquí en este país la bendita palabra de Dios, el bendito evangelio de gracia de misericordia. Gracias al Señor por él. Mire, esta semana pasada, la antepasada, mejor dicho, estuve visitando el cementerio. Visité una de las tumbas de un hermano que podíamos decir pionero acá en Misiones, que trajo la palabra del Señor. Que vino realmente con su esposa, don Alejandro Hey, y su esposa Margaret Anderson. Bueno, ¿ven? Está allí la tumba acá en el cementerio de la Piedad. Miren, hermanos que han dejado todo para unos pioneros realmente. Bueno, evangelistas. Y aún en el día de hoy hay hermanos que van en lugares donde nunca se predicó el evangelio. Bien, ¿sí? Evangelistas. ¿Qué más? A otros pastores. ¿Quiénes son los pastores? Son las personas que apacientan el rebaño, que dan el alimento a la iglesia. Esos son los pastores, que se preocupan por las almas, por los hermanos nuevos en la fe. Esos son los pastores, los que dan la palabra del Señor, enseñan la palabra del Señor, muestran su voluntad en la palabra del Señor. Esos son los pastores, trabajan de una manera local, como acá, en este caso, ¿cierto? Pastores. ¿Y qué más? Y maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los que enseñan también la Escritura, la palabra de Dios. Los que enseñan en las clases, los dominicales, ¿sí? Los niños, los jóvenes, ¿sí? Los adultos, esos son los maestros, que tienen el don para enseñar. No todos tienen los mismos dones, esos son maestros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Dice verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito? De perfeccionar, de que sepan, de que conozcan, para que ellos también puedan obrar, hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, para la edificación, ese es el propósito. Cada vez que se enseña, que se abre la palabra de Dios, ya sea a los hermanos adultos, ya sea a los jóvenes, ya sea a los niños, que seamos edificados con su palabra. Ese es el propósito de Dios. Y realmente gracias a Dios, porque aquí en este lugar, humildemente, reconociendo toda la gloria, toda la sabiduría y todo el poder de Dios solamente para ser instruidos y enseñados por Él, por su palabra. Gracias, hermanos, por este momento precioso que el Señor da. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Esto es edificar con plata. De esa manera. Gracias, Señor.